Bien, pues arranquemos con, no somos muchos, pero somos muy valiosos. Vamos a esperar a que en las próximas sesiones puedan conectar más compañeros. Imagino que hubo un error de comunicación y tal vez por ahí compromisos imprevistos del resto de las compañeras y compañeros, pero en fin, lo que yo les comentaba antes de la grabación a las compañeras es que para no perder ya la oportunidad que tenemos de reunir a algunos de ustedes esta tarde-noche, nos arrancamos con el primer tema de nuestra clase curso y les compartimos la liga, el link, para que el resto de los compañeros lo puedan visualizar y no nos retrasemos de tal modo que en la siguiente reunión de seguimiento ya arranquemos con el tema 2. Así que este primer tema forma parte de un módulo que ustedes eligieron, que es el módulo 7 de los cursos del nivel introductorio de la Escuela Nacional de Formación Política, cuyo nombre o título es Hacia una nueva cartilla ética política. El especialista que imparte el curso es el doctor Enrique Dussel, tal vez el filósofo vivo más importante del mundo occidental, y el objetivo del curso, del módulo, es el de reflexionar respecto a la necesidad de impulsar nuevas formas de hacer y pensar política eh, y de desarrollar un nuevo pensamiento adverso, ajeno al sentido común neoliberal que pondera el dinero y los mercados por encima de las vidas humanas. Entonces, el módulo está comprendido por, o comprende 10 o 9 recursos temas, 10 me parece, u 11, y en esta tarde vamos a abordar el tema 1 que a la par se desdobla en varios apartados. Originalmente se les había pedido que hicieran los incisos A, B y C, que es la parte introductoria del curso. Después nosotros, cuando tratamos de accesar, descubrimos que algunos de los links están rotos de ese encuadre o introducción, y por consiguiente decidimos pues lanzarnos de la tercera cuerda y ya entrar de lleno a los temas. Por consiguiente, esta tarde comenzamos con el tema 1. Bien, entre esos apartados que tiene el tema 1, el primero es el de la evaluación diagnóstica. Y en la evaluación diagnóstica hay tres incisos. Eh, dice a modo de introducción el curso módulo que la crítica de la moral comienza cuando, al situarse desde el lugar de las víctimas, reparamos en las injusticias que produce el sistema político. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay básicamente dos momentos de la conciencia, ¿no? El de la tipificación de la víctima o el del reconocimiento de la víctima y el de la asociación entre víctima y sistema social y político. Es decir, es pobre y es ilegal porque el sistema lo condena a tal situación, no porque el destino o porque alguna divinidad o falta de voluntad personal así lo dispuso. Entonces, en ese sentido, encierra dos momentos de la conciencia, la ética política. Insisto, el reconocimiento de las víctimas y eh, la asociación de esa victimización con el sistema político vigente. El segundo inciso de la evaluación diagnóstica señala que la ética
es la crítica de la moral vigente porque señala o revela, descubre el encubrimiento que hace la moral vigente de una situación de opresión. Entonces, es importante subrayar esto. No son sinónimos ética y moral. La ética es la crítica de la moral. Si la moral dice es natural que los mexicanos sean pobres porque son flojos, la ética dice no, no somos pobres por flojos. Eso es llanamente falso porque estadísticamente podemos demostrar que los mexicanos trabajan más que otros pueblos, como lo hemos visto muy a menudo acá en Estados Unidos. ¿Y por qué ese planteamiento encierra un juicio de valor negativo, esencialista? ¿Y qué quiere decir esto? Que lo trata como si fuera una cuestión de una naturaleza congénita o inalterable, ¿no? Por otro lado, pues también es cierto, y ahí acudiendo a una explicación racional tal vez más compleja, que la acumulación de riqueza en pocas manos es superior en el caso mexicano a la de muchos otros países. Y que además esa situación, ¿no?, de pobreza salarial es funcional para Estados Unidos de los dos lados de la frontera, porque dispone de un ejército de trabajadores pobremente remunerados al sur y al norte del río Bravo. El tercer punto de la evaluación diagnóstica dice lo siguiente: la manera moderna de comprender la realidad está representada por la relación entre el sujeto que conoce y un objeto que es conocido. Es decir, entendemos al mundo exterior y la naturaleza como si se tratara un objeto ajeno a mí, cuando lo ideal sería explicarlo y comprenderlo como una totalidad indivisible, ¿no? De esta visión del mundo, de hecho, proviene el ya muy citado proverbio de que hombre soy y nada de lo humano me es ajeno. Bien, después de la evaluación diagnóstica, hay un apartado que se llama foro crítico. El foro crítico es básicamente un video muy corto que yo quiero compartir con ustedes, lo vamos a visualizar juntos, y después una serie de preguntas que atañen a los contenidos del video. Así que, si me permiten, voy a reproducir el video en este momento y México recuerda. Vamos a discutir sobre sus contenidos a partir de las propias preguntas que plantea el foro crítico. Nada más a modo de aclaración, el orden de la exposición y probablemente la estructura que ya rija estos ejercicios va a ser más o menos la misma, en la que interactivamente vamos a ir despejando todos los contenidos y apartados de los módulos y siguiendo el propio orden que el módulo, que la Escuela de Formación Política propone, ¿sí? En ese sentido, en el curso de la exposición de esta tarde-noche, y respetando, insisto, el orden del módulo, hay tres foros de discusión. Y esos tres foros de discusión, uno es para atender o para tratar o para problematizar los contenidos del video que enseguida voy a reproducir. El otro foro de discusión es sobre el texto que se les asignó para la lectura y que está allí también en el módulo. Y el tercero es el del video del especialista, que es un video muy largo, es un video de aproximadamente 2 horas. Y entonces lo que yo voy a hacer es hacer una especie de compendio resumen de esos materiales, recursos que pone a disposición el módulo, y después de cada exposición vamos a abrir el micrófono para las participaciones de los compañeros a partir, insisto, de lo que plantean los foros de discusión.
Así que enseguida reproduzco este video y después pasamos a la ronda de problematizaciones, preguntas, respuestas, etc. Si falla alguna cuestión del audio o del propio video, de la reproducción del video, me dicen. Ahí va. México celebra. México vive. El 27 de septiembre de 2021, los mexicanos vamos a celebrar 200 años de vida independiente. México decidió sacudirse el yugo colonial en una gesta armada que inició en 1810. Al germinar los anhelos de independencia, justicia y libertad en el extenso suelo, fértil y próspero, del desigual y opresivo virreinato de la Nueva España, dando lugar a la nación pluricultural que en estos 2 siglos ha emprendido una marcha firme y difícil hacia la construcción de una sociedad sustentada en principios de justicia, paz, bienestar y democracia para todas y todos, y que ahora transita a la 4ª transformación de su vida nacional. $300 años atrás, en 1521, tuvo lugar el colapso que sacudía la vida de los pueblos y naciones que habitaban el actual territorio mexicano, con la caída de México Tenochtitlan a manos de los conquistadores venidos de ultramar y de sus miles de aliados indígenas, enemistados con la Triple Alianza y su dominio tributario. Los mexicas habían poblado un islote en medio del lago de Texcoco hace 700 años, guiados por su dios Huitzilopochtli. Con determinación y admirable esfuerzo, construyeron lo inimaginable: 2 ciudades en medio de las aguas, Tenochtitlan y Tlatelolco, portentos de arquitectura y urbanismo. Y en poco tiempo desarrollaron una fuerza militar que dominó gran parte del actual territorio mexicano. No imaginaban que su esplendor se vería abruptamente interrumpido. Fue el 13 de agosto, Seacatl, del año Yeicali, cuando la cuenta de los tiempos, que anunciaba la llegada del 5.º sol, se cortó de tajo. Nada sería igual. Se enterraron los dioses de piedra, se derrumbaron los templos, se multiplicaron las epidemias, la gente se refugió en sus casas, en sus pueblos y en sus cerros, para resistir y reconstruir sus mantas y sus enseres, sus danzas, sus sueños, sus palabras y sus creencias, entremezcladas con las que venían de lejos. Nacía el tiempo de la dominación española, un largo periodo de 3 siglos en que se formaría el rostro multicultural y pluriétnico, único y universal de México. País que surge de la determinación de innumerables mujeres y hombres que decidieron que el mundo colonial, de discriminación, desigualdad y esclavitud, debía desaparecer, enarbolando palabras nuevas como libertad, igualdad e independencia. El primer clamor de aquellos anhelos se escuchó el 16 de septiembre de 1810. Iniciaba la primera transformación de la historia nacional, proclamando la devolución de tierras a los pueblos, la abolición de la esclavitud, la moderación de la indigencia y la opulencia, y la creación de un país de leyes y libertades. 10 años pelearon por esos principios, batallaron y mantuvieron viva la llama libertaria, hasta que llegó el momento de los acuerdos y el diálogo. El 24 de febrero de 1821, los contendientes firmaron el Plan de Iguala e iniciaron una marcha de 7 meses con el ejército trigarante enarbolando la bandera tricolor, que el 27 de septiembre entró triunfante a la Ciudad de México. Nacía México como país independiente y soberano. A 200 años de ese acontecimiento, debemos festejar, recordar, reconciliarnos y encontrarnos en la historia de este gran país que avanza con firmeza hacia un futuro de bienestar y de justicia, de democracia y paz, y que mantiene viva la esperanza en el porvenir. Gobierno de México.
Bien, allí se ve ya el PowerPoint. ¿Sí? No, ahí ya se ve. Espérenme un segundo que se me está filtrando. Right where I belong. It's all I've been looking for and so much more, and now I'm... Bien, se regresó aquí el PowerPoint. Si ustedes se dan cuenta, pues lo que vimos es básicamente un repaso express relámpago por la historia de México, que va básicamente desde las culturas mesoamericanas más conocidas, de mayor esplendor, hasta la conquista, hasta la independencia, perdón, es decir, la primera la primera transformación de la vida pública de México como Estado nacional. Una cuestión en la que insiste mucho el doctor Dussel es que hay que remontarnos muchos años atrás para entender, para comprender quiénes somos y de dónde venimos. En sus exposiciones él acostumbra inclusive remontarse hasta 2000 o más, a veces hasta 25,000 años atrás, para explicar, por ejemplo, las primeras migraciones de Eurasia al continente americano. Pero en fin, a partir de lo que nosotros vimos en este brevísimo video, el curso, el módulo propone una primera acercamiento a partir de las siguientes preguntas a modo de problematización. Entonces, lo que quiero pues es básicamente, estos foros de discusión tienen esa función, abrir, ¿no?, la discusión a los compañeros, compañeras que nos acompañan. No es necesario que intervengan en todas, insisto, son 3 foros de discusión. Pueden intervenir en uno sí, en otro no, o bien pueden intervenir en los 3, si tienen mucho ímpetu participativo. Y las preguntas que formula el foro de discusión son las siguientes. ¿Cuál es la importancia del conocimiento histórico de nuestro pasado colonial y los procesos de liberación con respecto a nuestra circunstancia actual? Pregunta 2. ¿Qué relación concibes entre la rememoración de los acontecimientos históricos de nuestra nación y la actividad política? Y 3. ¿Qué resabios coloniales del pasado conoces que aún continúan operando en nuestro presente, en nuestra cultura y cotidianidad? Y yo voy a dejar que ustedes me ayuden a responder tales preguntas. Antes de ello, simplemente voy a contarles un incidente a modo estrictamente anecdótico que a mí me llamó mucho la atención, poco después de la pandemia, y que tiene evidentemente una relación con estas preguntas. Insisto, poco después de que se levantaron las restricciones de la pandemia, yo viajé a México y pasé unos días en la ciudad de Querétaro y fui a visitar el Templo de la Cruz, que fue donde se escondió Maximiliano de Habsburgo antes de que lo capturaran y lo trasladaran al Cerro de las Campanas y lo fusilaran. Pasó lo siguiente: nuestra guía, en el transcurso del recorrido, empezó a deslizar algunos comentarios de elogio, enalteciendo a la figura de Maximiliano de Habsburgo, lo cual me pareció un poco sospechoso. Y ya casi al final del tour, ella dijo algo así como, es una pena, y lo decía con mucho lamento, mucho dolor, es una pena que hayan fusilado a Maximiliano de Habsburgo cuando él lo único que quería y lo único que buscaba era el bienestar de los mexicanos. Lo dijo la guía de turista, suspirando. Y claro, digo, solo a modo de aclaración suplementaria, pues era una chica muy morena, con rasgos muy indígenas. Honestamente, yo sentí el impulso de decirle, mira,
si tal imperio hubiera perdurado, tú no serías guía de turista, ni yo estarías acá acompañándote en el recorrido, probablemente estaríamos haciendo trabajos semi-esclavistas, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque es un comentario que además se hace sin el menor reparo y enfrente de un público, básicamente turistas, muy nutrido y en el contexto de transformación de nuestro país. Entonces, ahí es donde uno realmente para reflexionar y decir, bueno, ¿qué está pasando con el tema de la memoria histórica, con el conocimiento de nuestra historia? Y recordé mucho una experiencia que viví en Argentina, allá por el 2017, 18, si no mal recuerdo. Hubo una disposición del gobierno de Mauricio Macri, que se llamó la Ley 2x1, que reducía la pena, las condenas de los jerarcas militares que habían perpetrado violaciones gravísimas a los derechos humanos durante la dictadura. Y en el momento en que anuncia el presidente esa disposición, fue impresionante esa irrupción de la gente en las calles, en todos lados, en el transporte público, los camiones, el metro, los balcones de la ciudad, todos llenos de gente reclamando y exigiendo que se retractara el presidente de turno y anulara, aboliera esa disposición o ley del 2x1 que, insisto, reducía la pena de los jerarcas militares genocidas. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo un país como ahí, digamos, es a todas luces un indicador de memoria histórica muy potente? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible que México, cuya formación de país y de Estado nacional está tan fuertemente marcado por intervenciones extranjeras, si consideramos desde la conquista, pues son alrededor de 7, si no me falla la cifra, 7 intervenciones extranjeras en nuestro país, que persista todavía el descaro de suspirar públicamente por esas intervenciones. Entonces, yo se los dejo ahí nada más a modo de anécdota y pues les invito a que me compartan alguna reflexión sobre el video y en atención a estas preguntas o problematizaciones que plantea el foro. No sé si alguna de ustedes quiera participar. Roselia, María. Bueno, ¿cuál es la importancia del conocimiento histórico de nuestro pasado colonial y los procesos de liberación con respecto a nuestra circunstancia actual? Bueno, justamente a partir de la anécdota que yo acabo de describir, que acabo de relatar, podemos descubrir que hay una conexión indisoluble entre un pasado opresivo y las formas de pensar en la actualidad. Es decir, no se disipan, ¿no?, esas formas de pensamiento simplemente por el decreto verbal o inclusive gubernamental de sepultar, ¿no?, esas ideas, esa moral vigente que contribuye a nuestra opresión continuada. Yo quería decir algo, nomás que no podía abrir mi micrófono. Muy bien, adelante, María. Fíjate que cuando estoy escuchando el video me hizo recordar mucho a Guillermo Marín, que es un historiador, antropólogo, y pues él siempre hace, recalca mucho que la memoria histórica es lo que nos va a determinar, porque si no conocemos nuestro pasado, estamos perdidos. Y es algo que él siempre trata de enaltecer cuando da sus presentaciones. Entonces, yo recuerdo cuando estaba en la escuela, en la primaria, la secundaria, leía los libros.
Y entonces yo me dejaba creer por todo lo que ellos decían, o los maestros. Pero ellos estaban adoctrinados y los libros estaban escritos por gente que había ganado esas batallas, que había abusado, que había esas civilizaciones poderosas que escribieron esos libros, y al paso del tiempo en la preparatoria, en la universidad, como un punto de vista más crítico, te abre a un panorama completamente distinto. Has sido engañado por tantos años. Y entonces empiezas a descubrir que ese conocimiento que estás adquiriendo de nuestro pasado muchos de ellos son personas extranjeras que hablan sobre nuestra historia. ¿Y por qué? Porque ven desde un punto de vista más analítico, más crítico, más real, ¿verdad? No son pagados por el gobierno en ese entonces o de los ganadores. Y la verdad es que en la primera, cuando dice cuál es la importancia del conocimiento histórico, pues es la seguridad y la conciencia del ser. Creo que es algo importante porque no te damos cuenta de qué tan poderoso era el sentido colonial, todo el neoclasismo y todo lo que está ejerciendo como poder político sobre la comunidad, sobre nuestra gente, o sobre nosotros mismos, ¿no? Hasta que empiezas a crear una conciencia a través de la lectura, a través de la crítica, a través de la apertura hacia otros panoramas, ¿no? Hacia otros, y los procesos que se llevan para poder llegar a esto, ¿no? Que es algo fuerte, porque ves en la actitud de los jóvenes que ellos ya no permiten, ya no dejan, ya no consienten, ya ellos externan y participan. Entonces, la primera, que es la que más me dejó ahorita, como reflexionando más sobre lo que es la manipulación, ¿verdad? A través de la historia que está escrita por los que en ese tiempo ganaron. Claro, ahí está la opción también de hacer la lectura de la historia de los vencidos, de León Portilla, se los recomiendo. Historia de los vencidos. Visión de los vencidos. Visión. Visión de los vencidos. Ahora, la pregunta 2 dice, ¿qué relación concibes entre la rememoración de los acontecimientos históricos de nuestra nación y la actividad política? Yo les voy a decir una cosa, en relación con la rememoración, celebración de los acontecimientos históricos más relevantes de nuestro país, yo creo que perdían sustancia cuando eran encabezados tales protocolos o eventos por gobiernos espurios, ¿no? Al grado de que inclusive llegamos a desarrollar, por lo menos hablo en el caso particular, una desconfianza muy profunda en relación con el carácter de esos acontecimientos. Y me llama la atención que a partir del nuevo gobierno, esos eventos, esos protocolos, esas rememoraciones, cobran mucho sentido. Cobraron mucho sentido. Es decir, recobraron su sustancia, ¿no? Como episodios, momentos de lucha del pueblo mexicano. Y bueno, ¿qué resabios coloniales del pasado reconoces que aún continúan operando en nuestro presente? Pues yo creo que todos coincidiremos, el racismo, eso es fundamental, ¿no? Un racismo que además ha sido sistemáticamente negado en nuestro país, un clasismo muy fuerte, muy fuerte, que es más o menos común a todos los pueblos latinoamericanos. Hay posiciones de privilegio y no soportan nuestras élites y nuestras clases medias que los estratos populares circulen, concurran por los mismos espacios que concurren las clases medias y clases altas, a diferencia tal vez de lo que acontece en otros países como Estados Unidos o Europa, en donde el rico y el pobre pueden inclusive llegar a encontrarse en el transporte público, en algunas plazas. En nuestro país y en los países de América Latina es tan álgido el clasismo que tal situación, ¿no? de encuentro interclasista es virtualmente imposible. Bien, en la lectura principal
que es la que estaba asignada para esta tarde, que es una lectura, por cierto, muy breve y que trata sobre el tema que estamos abordando, que es hacia una nueva cartilla ético-política. El módulo o el apartado del módulo del tema plantea 3 incisos también, que de hecho son ya esencialmente palabras del propio Dussel. El texto es de su autoría. El primer inciso dice lo siguiente: en la primera mitad del siglo XX, el escritor Alfonso Reyes, allá por los 40, si no mal recuerdo, escribió la cartilla moral. La nueva cartilla ético-política, dice el doctor Dussel, no es una crítica de la cartilla moral, sino es apenas una actualización y sí, también una respuesta o diálogo con aquella, ¿sí? Entonces, se trata básicamente de una actualización, ¿no?, que intenta apartarse de la visión hispánica, ¿no? Inclusive de la discusión o de la confrontación de si somos o no somos herederos de la cultura de Europa y de España, ¿no? Y por oposición a ello, el autor acude al pensamiento de los pueblos originarios para construir sobre esa base un nuevo documento sobre la ética y la política, en sintonía, como dice repetidamente el autor, con los vientos que soplan en el mundo, es decir, la decadencia del eurocentrismo, el pensamiento europeo, la decadencia del imperio estadounidense, que nosotros lo estamos viviendo muy tangiblemente, el ascenso de Asia en general, de China en particular como gran potencia, y el fin de la Guerra Fría, de ese mundo binario, y la caída del bloque soviético, y también la crisis ecológica, ojo, en eso también insiste mucho nuestro autor. El segundo inciso dice, México y América Latina es el único espacio cultural que contiene componentes de las grandes culturas de todos los continentes de la Tierra. Por eso dice Dussel que el concepto de raza cósmica de José Vasconcelos tiene un sentido mítico-cultural antes que biológico, ¿no? Muchos lo interpretan, especialmente la gente que viene de fuera, lo interpreta como una especie de apología biológica de la raza mexicana. No, es más del orden antropológico y cultural, ¿sí? Justamente por el hecho de que en nuestro suelo convergieron comunidades provenientes de todas las épocas y todas las geografías de la historia y del mundo. Y eso significa que tenemos una posición cultural, social, privilegiada para pensar sobre estos temas. El inciso 3 dice, el principal componente de nuestra cultura y población proviene del núcleo ético-político del extremo oriente eurasiático, es decir, norte de China, para ubicarnos en la cartografía, o sur de Mongolia. Todos los pueblos originarios de América comparten con Asia el principio de la complementariedad compuesta por 2 términos. En el caso de nuestros pueblos indígenas, se usa el vocablo ometeol, y en el caso asiático, yin-yang, ¿no? Ometeol significa 2 sagrado, es decir, madre y padre del universo, y yin-yang es la representación de las oposiciones complementarias, ¿no? El yin femenino, ¿no?, que es la tierra, y el yang masculino, que es el cielo. Es decir, compartimos, a pesar de que muchas veces no estamos conscientes de ello, una cosmogonía, una visión mucho más afín
con la de los pueblos asiáticos que con la de esos pueblos occidentales que nos colonizaron y conquistaron. Eso es importante, yo creo, tenerlo en el radar, porque eso significa que también podemos ampliar nuestros horizontes en el ámbito político, cultural, económico, hacia otras geografías, con la posibilidad de que inclusive haya más afinidad, compatibilidad cultural, ideológica, filosófica. En fin, eso correspondiente a la lectura es apenas una síntesis, insisto, de la lectura principal del foro, aunque la lectura es muy cortita, creo que si no mal recuerdo no son más de 5 páginas. Y después, a partir de la lectura de ese texto corto, el foro, el módulo propone las siguientes preguntas, problematizaciones. Este es el foro de discusión 2. Y la primera pregunta que plantea el foro de discusión es: ¿cuál es la necesidad y función de una cartilla ética? Pregunta 2. ¿Por qué es importante comprender el lugar de América Latina y México en la historia mundial? Y pregunta 3, ¿qué elementos generales identificas del denominado núcleo ético-mítico que constituye nuestra cultura latinoamericana y mexicana? Yo tengo tal vez algunas respuestas muy breves, muy acotadas a esas 3 preguntas, pero como es el foro de discusión, pues otra vez me gustaría abrir el micrófono por si alguna de ustedes quiere intervenir. La compañera María Solís, compañera Roselia Suárez o la compañera María Enriqueta. Bendito yo entre todas las mujeres, soy la cuota de género en este momento. No sé si quieran intervenir, participar. ¿Cuál sería la necesidad y función de una cartilla ética, digamos, en estos tiempos? O una actualización, porque la cartilla moral ya existía y de hecho, por disposición del presidente, se distribuyó la cartilla moral de Alfonso Reyes en algunos eventos. Y bueno, lo que descubrimos muchos al hacer esa lectura es que hay una cantidad muy significativa de premisas y de conceptos muy conservadores que pues o bien requieren de una actualización o bien de una revisión de esa cartilla moral, una revisión ética, crítica ética de esa cartilla moral. Pero bueno, una función de esa propuesta pues sería la de orientar éticamente nuestra práctica social y política, anclada, ¿no?, tal orientación en nuestra nueva situación histórica, marcada por cambios en todos los terrenos de la vida humana. ¿Y por qué sería importante comprender el lugar de América Latina y México en la historia mundial? Bueno, porque como acaba de decir la compañera María Enriqueta, y insiste mucho en ello el compañero presidente, es porque solo sabiendo de dónde venimos, podemos tomar el timón de nuestro presente y futuro. Por ello es tan valioso hacer el análisis de la historia de nuestro país, y remontándonos, ¿no?, a esas antiguas civilizaciones desde las cuales podemos arrancar muchas conclusiones que orienten nuestra praxis política en el presente, ¿no? Ese sería de hecho uno de los objetivos declarados o no declarados del doctor Enrique Dussel y del proyecto de la nueva cartilla ética. ¿Y qué elementos generales identifica uno del denominado núcleo ético-mítico que constituye nuestra cultura latinoamericana? Bueno, lo acabo de señalar, ¿no? La idea de totalidad, ¿no?, de opuestos o fuerzas aparentemente opuestas que se complementan, ¿sí? Esa es la visión, digamos,
compartida por ese núcleo ético, mítico, euroasiático y mesoamericano. ¿Sí? Querían Sí, yo quería comentar algo. hacer una participación. Adelante, María. Sí, dice, ¿qué elementos generales identifica, verdad? Y la verdad, cuando dices mítico, ético mítico, se conjuga tan fuertemente en nuestra cultura que cuando yo estando acá en Estados Unidos empecé a conocer personas asiáticas, filipinas, vimos qué tan grande es nuestra relación, estamos muy relacionados fuertemente, aún a pesar de las distancias y todo, y es algo que a mí me ha sorprendido demasiado porque a veces confunden la persona que se parece a una mexicana y es filipina o a una filipina y es mexicana en nuestra constitución física, pero la teoría de lo que es lo ético, como manejan ellos su vida a través de lo místico, de lo mítico y de la cultura que tenemos, es muy, muy, muy parecida y la verdad, en el número 2, donde dice que es importante comprender el lugar de América Latina, somos una potencia, pero ha sido más distribuida nuestra riqueza y porque la historia ha marcado poderosos que controlan, aunque son pocos, pero a través de los medios de comunicación que han sido nefastos. Es todo. Gracias. Claro, de hecho, yo creo que en ese sentido los mexicanos en Estados Unidos estamos en una posición privilegiada, ¿no? Tal vez desde México es más difícil tener el contacto con esas otras culturas, con esos otros pueblos, con esas otras naciones o nacionalidades con las que tenemos una tremenda afinidad. Y estando acá en Estados Unidos, efectivamente, esa posibilidad se presenta de manera muy, muy, muy notoria y tangible, porque constantemente estamos conviviendo con esos pueblos. Y de hecho es muy común, por ejemplo, acá en Estados Unidos, en Estados Unidos, que uno encuentre parejas, ¿no? Parejas de mexicanos con filipinos, o amistades entre mexicanos y filipinos, o inclusive también con los propios asiáticos, ¿no? Aunque ellos acostumbran a ser un poco más cerrados y hoscos, pero también la relación con ellos discurre de manera a veces más fluida que con el propio estadounidense, ¿no? Entonces, somos un laboratorio, poseemos esa capacidad, esa facultad, esa oportunidad de establecer un diálogo y una conexión más estrecha con todos esos pueblos. Bien, pasamos al segundo recurso, que son las reflexiones del doctor Enrique Dussel en el video que se les compartió y que está como el video principal, la actividad central del tema 1, que si no tuvieron oportunidad de verlo, escucharlo, lo cual es muy comprensible, dura, insisto, más de un par de horas, insisto, el propósito de esta dinámica es que hagamos como una especie de tabla rasa en donde todos tengamos el mismo acceso a los contenidos y por consiguiente aquellos que sí pudieron hacer la lectura y aquellos que no pudieron hacer la lectura, en este espacio podemos ir avanzando, ¿no? Simultáneamente, ¿no? Tratando de despejar por lo menos los contenidos centrales del tema y del curso. Entonces, en ese sentido, yo hice una especie de resumen. En realidad recojo algunas de las reflexiones centrales del doctor Enrique Dussel en esa ponencia, conferencia, curso de el primero de ellos, cuyo título, insisto, es Hacia una nueva cartilla ético-política. El planteamiento, tal como ya lo señalé, del doctor Dussel, es el de actualizar
a la nueva realidad, es decir, a los nuevos vientos que soplan en el mundo y especialmente en nuestro país, la cartilla moral de Alfonso Reyes. Y para ello, el doctor Dussel distingue la moral de la ética. Él dice, la moral es un momento, es apenas un momento de la ética, ¿sí? Es decir, la ética es la crítica de la moral. Y él cuenta una anécdota en la que en algún evento en cuyo panel estaba el presidente, bueno, todavía no presidente opositor, Andrés Manuel López Obrador, le pide al doctor Enrique Dussel que le ayude a elaborar una cartilla moral. Él dice, bueno, pues en realidad nunca asumí la responsabilidad hasta que se constituyó como gobierno el obradorismo y empezó a circular esa cartilla moral, que a él le parecía que estaba no solo desactualizada, sino sesgada, ¿no? Que discriminaba lo que es el pensamiento de los pueblos originarios. Entonces ahí él ya a partir de ese momento, es decir, en las postrimerías de la victoria del 2018, él decide asumir esa tarea o responsabilidad asignada ahora sí por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así es que comienza el proyecto de redacción de la nueva cartilla ético-moral. Y él dice, el problema del sistema moral es que tiene víctimas, ¿sí? Entonces, al situarse en los zapatos de la víctima, la ética critica la moral, ¿sí? Y en ese sentido es que él dice, la moral es apenas un momento de la ética. La ética en ese sentido es superior, aun cuando en el uso común, habitual, se entienden como sinónimos a menudo. No lo son. La ética, insisto, es la crítica de la moral vigente, ¿sí? Entonces, él acude a una serie de ejemplos en esa presentación, como el siguiente. Dice, la moral vigente dice, si pagas menos, ganas más. En la lógica de nuestros tiempos y especialmente en los ámbitos del emprendedurismo y las empresas, el business, es prácticamente una consigna muy interiorizada y lapidaria, ¿no? Si pagas menos, ganas más. Es decir, entre menos le pagas al trabajador, ganas más. Y de hecho, muy a menudo en Estados Unidos, la gente repite que lo más caro de tener un negocio o de tener una empresa es la fuerza de trabajo. Por consiguiente, hay que o bien pagarle lo menos posible para arrancar de ahí la ganancia, o bien suplirlo por alguna máquina, algún robot o algún recurso tecnológico, que es lo que han hecho, por ejemplo, ahora las aerolíneas, en donde uno ya nunca ve al personal, al funcionariado de una aerolínea y solo convive con pantallas digitales, desde el momento en que uno compra el vuelo hasta el momento en que desembarca en su destino, ¿no? Entonces, si la moral vigente dice, si pagas menos, ganas más, la ética, que es la crítica de la moral vigente, dice, allí hay una injusticia. Y en ese sentido, anclados en la idea de la ética como crítica de la moral vigente y como la única que es capaz de distinguir la injusticia, lo que propone el doctor Dussel es básicamente la redacción de una cartilla ética de los oprimidos, ¿sí? Porque te sitúas, con base en la ética, te sitúas en los zapatos de las víctimas. El objetivo de esta cartilla ética de los oprimidos, naturalmente, es dignificar a las víctimas, dignificar al pueblo, que es lo que hace en todas las oportunidades que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, empezando por los migrantes, ¿no? O sea, si Fox decía,
los mexicanos en Estados Unidos hacen lo que los mexicanos en Estados Unidos hacen lo que ni los negros quieren hacer, eso evidentemente es exactamente lo opuesto. Es desconocer nuestro valor. Inclusive denostarnos públicamente y diplomáticamente. Por oposición a esa actitud, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se cansa de repetir que somos héroes vivientes, que es importante que se reconozcan nuestras aportaciones a la cultura, a la política y la economía de Estados Unidos, y lo dijo en frente de Donald Trump, el presidente más antimexicano de todos los tiempos, espetando además 3 vivas Méxicos en frente del señor Naranja. Eso es una dignificación del pueblo. Pero no es solo subjetivo, la dignificación del pueblo también discurre por canales objetivos y materiales. Por ejemplo, los programas de bienestar. Porque si ustedes lo piensan detenidamente, los programas de bienestar es multidimensional su función y aportación. Porque definitivamente ayuda a dignificar a los oprimidos, a los inválidos, a la gente de la tercera edad, a los estudiantes pobres que no tienen recursos para trasladarse a la escuela. Pero también es una manera de involucrar a los oprimidos, históricamente oprimidos, en el presupuesto. Sí, en el momento en que dejen de recibir ese recurso, el ciudadano común que es beneficiario de estos programas ya tiene la capacidad de fiscalizar, ya tiene la capacidad de juzgar y de decir, bueno, si el recurso no está llegando a los ciudadanos, es porque se está desviando hacia otros bolsillos que no corresponden. Entonces, yo creo, insisto, que el programa social tiene múltiples aristas, y ese es uno, involucrar decididamente a la totalidad de la ciudadanía en las cuestiones que conciernen al presupuesto público, pero también tienen como objetivo la dignificación de las víctimas y del pueblo. Ahora, ¿cuál es la justificación del proyecto de la cartilla ético-política? Dice nuestro autor, doctor Enrique Dussel, que eso es lo que distingue a Morena, al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, del resto de los partidos políticos, es decir, la priorización de la ética. Y dice él así textualmente, la ética es el plato fuerte de la política, es la esencia y no un adjetivo. Y pone como ejemplo aquel debate que tuvieron hace muchos años el joven opositor Andrés Manuel López Obrador y el ya veterano, ¿cómo lo decimos amablemente? Político, empresario, Diego Fernández de Ceballos. Y en esa oportunidad Andrés dice algo muy ilustrativo. Señalando a Diego Fernández de Ceballos, le dice, a ti te gusta el dinero, a ti te mueve el dinero, a mí no. Y allí está el principio ético fundamental. Y eso es lo que nos distingue, o lo que debiera distinguir al partido Morena del resto de los partidos políticos. Ahora, para inventar, ustedes quieren, o redactar esa nueva cartilla ético-política, sugiere el doctor Enrique Dussel que es preciso hurgar en nuestra propia historia y en la historia de los pueblos originarios para arrancar de allí las lecciones de ética política, justamente porque el pensamiento, o en el pensamiento de esos pueblos, prevalece la idea de la unidad objeto-sujeto que mencionamos anteriormente, a diferencia del pensamiento moderno occidental que concibe al sujeto como aquel que conoce un objeto, es decir, como una exterioridad, no como una complementariedad. Y eso básicamente lo que habilita es pensar, ¿no?,
a la naturaleza como un objeto y no como parte de una totalidad. ¿Sí? Y dice, cierra con esto, que a mí me parece muy, muy, muy interesante, muy valioso, que lo recupere, lo enuncie el doctor Enrique Dussel, que México es un pueblo que puede ser visto como una de las grandes columnas de la historia universal. Es decir, México es la cultura más antigua de nuestro continente. Entonces, claro que para América es doblemente importante honrar la historia y el pasado de México, de Mesoamérica, insisto, como una de las grandes columnas de la historia universal. Olvídense ustedes de los gringos, ¿eh? Los gringos tienen 300 años de historia. Empezó con los Pilgrims, ¿no? No tiene nada, o sea, por eso no tiene facultad para ir y dialogar horizontalmente con otros pueblos. Todo tiene que ser vertical y a partir de una cierta soberbia y supremacismo. Nomás En quería ese sentido, algo, perdón, antes de... adelante, María Enriqueta. Curiosamente, cuando nosotros venimos para Estados Unidos, mis hijos entraron a la escuela y un día, pues, hicieron un festival en la escuela y vimos que había ballet folclórico. Y entonces dije, ¿cuándo presentan algo aquí en Estados Unidos de su cultura? Yo todavía no tenía mucha información de cómo era. Pues no, todo lo que presentaron fueron ballet folclórico y las banderas de México y las de... Entonces pasó el tiempo y luego mi hija me dijo, mamá, ¿crees que ya vimos la historia de Estados Unidos? ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿En cuántas horas? ¿3 horas? ¿Cómo fue? Dice, pues Estados Unidos no tiene historia. Han sido migrantes, todos los que han formado, dice, la gente que vivía aquí son los apaches, lo que son originarios de esta nación. Pero, le dije yo, y en comparación con esta de México, dijo, olvídalo, ahí no acabamos, porque todavía sigue, dijo ella. Muy, muy interesante, porque la opinión tan marcada de lo que es una cultura y otra, era todo. Nada más. Sí, y bueno, en el caso de Estados Unidos particularmente, esos pueblos, podríamos llamarlos pueblos nativos, pueblos originarios, han sido encapsulados. Viven en reservas, de hecho así se llaman, reservas indígenas. ¿No? Es decir, no están integrados a lo que es propiamente la sociedad estadounidense, o están integrados pero de manera muy discriminatoria. ¿No? Es una especie de ostracismo dentro de su propia tierra. Lo más rico que tiene en materia de historia de Estados Unidos pues son la historia de esos territorios que eran de México. Yo por eso siempre insisto que lo más rico de la historia y la cultura de Estados Unidos es todo aquello que aportó y que aporta México. En realidad, Estados Unidos nos necesita para sobrevivir. Culturalmente somos una de las columnas, o tal vez la columna central de Estados Unidos, por lo menos de la mitad de su territorio. Y esa condición que nosotros tenemos de gran civilización, pues nos permite dialogar con otros pueblos de gran tradición universal. Y claro, desde la historia mundial y mesoamericana, para cerrar la reflexión, podemos descubrir el sentido del presente. Es decir, no solo es una herramienta e instrumento para el diálogo con otros pueblos de gran tradición universal, sino también es vital para que nosotros descubramos el sentido de nuestro presente y podamos direccionar o redireccionar nuestros destinos. Y bueno, lo que identificamos más o menos generalizadamente dentro del movimiento es que existen básicamente en la política dos proyectos que se contraponen. Uno, el de tener más dinero, y otro, dice el doctor Dussel, el de aprender a ser humanos. Ese de aprender a ser humanos es el que podemos nosotros recuperar
y honrar a partir del análisis histórico de nuestros pueblos originarios. Y de ese modo, pues a partir de ese conocimiento, nos podemos convertir, dice el doctor, en buenos políticos, en buenos líderes políticos, capaces de ver las injusticias allí donde nadie ve injusticias. ¿Sí? A partir de este inventario, digamos, de elementos que pueden considerarse nativos, tradicionales, originarios, podemos llegar a convertirnos en buenos políticos, insisto, capaces de ver las injusticias allí donde nadie ve las injusticias. Ese es el buen político. Así que no todos los políticos son iguales, ¿no? Es otro de los fetiches del neoliberalismo. Ajá, sí. Bueno, y el módulo, el tema 1 del módulo, plantea ya como cierre el tercer foro de discusión. Recuerden que van 2 hasta ahora, este es el tercero, y que se plantean una serie de preguntas en relación con el video de la exposición del doctor Dussel. Y hay, es tan solo una pregunta, yo me tomé la libertad de agregar otro par, con el propósito de que podamos conversarlo acá. No hay necesidad de que atiendan o respondan a todas las preguntas, más bien podríamos plantear las 3 y a partir de las 3 urdir alguna reflexión. Y las 3 preguntas son las siguientes. La 1, que es la que está en el apartado del módulo, que dice: ¿de qué manera el conocimiento de las luchas pasadas nos arroja luces para las transformaciones del presente? Pregunta 2, ¿qué ideas de la moral vigente entrañan, encierran o constituyen una injusticia contra los migrantes que la crítica ética puede corregir? Y pregunta 3, ¿qué ideas podemos aportar desde nuestra condición de migrantes a la nueva cartilla ética? Porque acabamos de mencionar que tenemos, claro, una situación muy desfavorable en materia de legalidad, ¿no? De regularización migratoria, pero tenemos también una posición muy privilegiada en términos de nuestro nuestra cotidiana interacción con gentes provenientes de otros pueblos y culturas. ¿Algún ensayo de respuesta que quieran plantear los compañeros, compañeras? ¿Qué podríamos aportar desde nuestra condición de migrantes a la nueva cartilla ética? Bueno, pues para empezar, la idea de que no somos aliens, ¿no? La idea de que los pueblos, las diásporas no son amenazas a la integridad de las naciones, que por el contrario, a partir de nuestra experiencia singular de mexicanidad en Estados Unidos, podemos decir que esas diásporas y que esas migraciones pueden convertirse en un pilar fundamental de los países, con aportaciones en todos los renglones: el cultural, el económico, muy señaladamente en el caso de los mexicanos en Estados Unidos, y el político, que es a lo que aspiramos. ¿Alguien más va a participar? Porque yo no quiero hablar mucho.
Bueno, ¿y de qué manera el conocimiento de las luchas pasadas nos arroja luces para las transformaciones del presente? Ujú. Yo creo que ha hecho muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador en recoger esa tesis, que es una tesis histórica, que nosotros nos encontramos en, eh, en un episodio de cambio social profundo, que es lo que él llama la cuarta transformación, porque eso nos permite a nosotros, nos obliga, no nos permite, nos obliga a nosotros a remitirnos a esos antecedentes históricos para entender en qué consiste una transformación. Fíjense, o sea, no lo estamos haciendo desde la pura imaginación o improvisación o espontaneidad revolucionaria, ¿no? Estamos haciendo a partir de antecedentes históricos muy concretos y puntuales. Sí, yo quiero hablar. Adelante. Mira, lo que aquí me trae y me impactó muchísimo. Yo no conocía la trayectoria de López Obrador, pero al momento en que empecé a seguir un poquito de su historia, el compañero José González ha sido por muchos años, ¿verdad? Seguidor de Morena y pues más ahora apoyando el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero cuando yo empecé a ver, es una persona preparada completamente, lee mucho, se informa, tiene una memoria increíble, pero sobre todo lo que más me impactó es que él se integró de viva voz, se acercó a las comunidades, integró su vida personal a eso, a la entrega de las comunidades, conocimiento de lo que estaba ocurriendo, él, de lo pueblo por pueblo, lugar por lugar, persona por persona, estuvo en contacto directo con ellas, conociendo las luchas que se habían realizado y las que se siguen llevando a cabo, para no olvidar un compromiso ético-moral que él tiene, pero sobre todo cuando expone, cuando explica, con una calma, una paciencia, una seguridad de enseñanza, porque las personas que quieren rebatir o tratar de menospreciar el trabajo que se está haciendo, él no lo toma como ofensivo, no lo toma personal, simplemente está enseñando, está dando una lección a través del conocimiento que él ha adquirido por su propia historia. Y entonces, eso que ha ocurrido en las luchas pasadas, él los trae con él, simplemente no para decir, mira lo que hicieron ellos, sino lo que están haciendo y lo que pueden seguir haciendo. Por eso es que estamos aquí, al frente de esta lucha de transformación, porque tú y yo vamos a trabajar juntos. Yo no, vamos a trabajar como comunidad. Entonces, eso es lo que a mí, de alguna manera, el conocimiento de esas luchas pasadas, que ahora en el presente es la transformación. Sí, la transformación no de cambiar de un partido a otro, sino cambiar de ser humano, de una sensibilidad, de un humanismo y una seguridad de que está en nuestras manos esa transformación para el bienestar de nosotros mismos. Entonces, es interesante, muy interesante, la verdad. Gracias. Gracias a ti, María. Y bueno, ¿qué ideas de la moral vigente encierran una injusticia contra los migrantes que la crítica ética puede corregir? Bueno, pues yo arguiría que todo el repertorio de insultos del señor Donald Trump, ¿no? O sea, que somos violentos, violadores, criminales. Todo eso es parte de la moral vigente. Y la moral vigente, el sistema moral vigente, no se escandaliza demasiado con el hecho de que a nuestros niños los recluyan en jaulas en la frontera. Es decir, en el sistema de moral vigente acostumbran a escandalizarse más, no sé, por un juicio, ¿no?, de alguna celebridad, como el que vimos muy recientemente, o condenar algún fracaso del orden empresarial. Todas esas son cuestiones que al sistema moral vigente le moviliza más, ¿no?, conmueve más, que por ejemplo, la injusticia flagrante y voraz
de encerrar a nuestras juventudes, a nuestros niños en jaulas y endilgarles muy despectivamente la etiqueta de criminales o de peligrosos o de aliens indocumentados que representan un peligro para el modo de vida estadounidense. Esa es la distinción, la diferencia central crucial entre moral y ética. Nada más para reforzarlo. La ética es la crítica de la moral vigente. Y la moral vigente permite, consiente, tolera muchas injusticias y encubre tales injusticias con ciertos discursos, con ciertas narrativas que son afines a la moralidad vigente. En ese sentido, bueno, pues a modo de cierre, a mí me gustaría que tuviéramos una sesión corta porque como fueron pocos los compañeros que se pudieron conectar esta tarde, nos gustaría enviarles, tal como mencioné al principio, el link de esta primera sesión, de tal modo que puedan visualizarla en los próximos días y se incorporen a la próxima sesión donde vamos a tratar el tema 2 y no nos rezaguemos demasiado, y por ello creo que sería oportuno no extendernos demasiado, porque si ven 2 horas de video cuando se les envíen, pues definitivamente no le van a poner mucha atención. Entonces, cerremos aquí esta sesión, de tal modo que sean que aproximadamente 1 hora 15 minutos, que los compañeros asistan el video y en la siguiente sesión, insisto, abordaremos el tema 2 y en esa otra sesión podríamos también incorporar algunas de las preguntas que se plantearon acá en los foros de discusión para escuchar la opinión de las compañeras y los compañeros. Así que a reserva de que tengan alguna otra participación, compañeros, compañeras, María, que está muy metida con la clase. Muchas gracias, María. Te has ganado la estrellita de mejor alumna esta tarde. Venía con un poco de, porque sonaba muy, como te diré, como bastante impactante el tema, porque sí es bastante largo, está bastante, pero como sentía yo confianza, dije, vienen personas que ya me van a poder guiar y si hay alguna situación que no entiendo, voy a poder aclararla y de verdad fue una presentación excelente, así de que... Bueno, pues esa sería la dinámica. Aprovechemos también para subrayar eso. Esta sería básicamente la dinámica de las sesiones. Yo o algún otro de los facilitadores haremos una presentación abreviada de los contenidos del tema y sobre la marcha de la presentación vamos a abrir los micrófonos para las participaciones de las y los compañeros en los foros de discusión, y también al finalizar la exposición y las intervenciones se puede asignar un tiempo para una ronda de preguntas y respuestas para despejar aquello que se haya quedado sin tratar exhaustivamente. Entonces, es una dinámica muy amable. Los que no tengan la oportunidad, insisto, de hacer las lecturas o de ver los videos, aquí nosotros presentamos un breve resumen. A partir de ese breve resumen, ustedes pueden también recoger algunos insumos para participar de la discusión, que ese es el objetivo, y vamos a ir haciendo los ajustes conforme a sus comentarios, observaciones, críticas, recordatorios de progenitora, etcétera. Entonces, pues sí, aprovechar para decirles que pues, el propósito es que sea un proceso de enseñanza cordial, amable, rico, participativo, interactivo, y que por favor pues, nos acompañen
en las próximas sesiones. Así que pues agradezcole a Diana de la Coordinación Internacional que está acá con nosotros acompañándonos, el detrás de cámara logístico, a la compañera María Solís, a la compañera Roselia Suárez que se conectó y que ya no está, y muy especialmente a la compañera María Enriqueta. Gracias por tus participaciones. Gracias. Y nos vemos en la próxima sesión. ¿Okay? Ok. Muchas gracias.